Dos guardias civiles han sido asesinados por unos narcos ante las risas de los jóvenes que presenciaban la escena. Mi más sentido pésame a sus familiares. Y mientras Marlaska no dota de los medios eficientes a los guardias civiles y policías, blinda el acto de los Goya en Valladolid. Esta es la imagen que toda España debería estar compartiendo en estos momentos. Marlaska, dimisión. Marlaska es el máximo responsable de la seguridad de los policías nacionales y los guardias civiles y en lugar de emplearlos para que se cumpla la ley, los utiliza contra todos aquellos que protestan contra este gobierno. Si Marlaska no dimite, que al menos sea cesado. Eso es lo que debemos exigir todos. Y aunque no lo creáis, esto tiene bastante que ver con lo que pasa en países como México o El Salvador y también tiene que ver con Marruecos. Con Marruecos y con las protestas del campo. No voy a poner el vídeo de los narcos impactando contra la lancha de la Guardia Civil por respeto a las víctimas y a sus familiares, pero sí voy a compartir con vosotros la reflexión del Policía Nacional Samuel Vázquez. Narcolanchas haciendo trompos en el puerto de Barbate. Llega la Guardia Civil y siguen ante las risas de decenas de jóvenes. Al final embisten a la lancha de los compañeros y asesinan a dos. Ya se encargó antes el cine español de decirle a los jóvenes en películas como El Niño quiénes eran los héroes y quiénes los villanos. Yo os recuerdo que hoy son los Goya, esos que se dedican a blanquear a los delincuentes, que como digo esto tiene que ver con lo que ha pasado en países como El Salvador. Hoy toca contener la rabia y rezar, descansen en paz. Si nos retrotraemos hasta hace 3 años vemos que lo que estamos viviendo ahora son los lodos de aquellos polvos. Marlaska maltrata a la Guardia Civil, la dota con Dacia Low Cost y a Marruecos con Toyota Land Cruiser. Este gobierno tiene muchísimo dinero para regalarle a Marruecos, pero muy poquito para mantener mínimamente equipados a los guardias civiles. Si hubiese habido más efectivos y mejor dotados, no estaríamos lamentando el asesinato de 2 guardias civiles. Pero los familiares de los malos estarían lamentando que sus familiares que se dedican a hacer el mal van a ingresar en prisión. 14 de septiembre de 2022, el Ministerio de Interior de Marlaska ha desmantelado Ocon Sur, compuesto por 150 agentes de la Guardia Civil en comisión de servicio, disponibles las 24 horas y los 7 días de la semana en la lucha contra el narco en Andalucía. Gobiernan para los malos. Con eso en mente quiero que veáis este vídeo que nos trae el activista saharaui Talef Ali-Salem. Si no nos dejáis exportar nuestros tomates a Europa, exportaremos terroristas, dijo el difunto rey de Marruecos Hassan II a sus socios europeos. Que ya os digo yo que lo que estamos viviendo tiene bastante que ver con las relaciones entre España y Marruecos. De hecho, el gobierno dice que es nuestro país hermano. Sí, también Caín era hermano de Abel y lo acabó matando. Con hermanos así mejor no tener familia. En los años 90, España era el primer exportador de tomates a los mercados de la Unión Europea. Esta tendencia ha cambiado. Hay un hecho que puede darnos una pista del porqué de este cambio. Lo narra Denis McShane, ex ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, en un libro publicado en 2015. En un capítulo de ese libro, McShane explica cómo en un viaje a Rabat en 1994, junto con el entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, en una reunión con el rey marroquí Hassan II, el rey de Marruecos les dijo que tienen 10 millones de agricultores marroquíes dispuestos a exportar tomates a la Unión Europea y pidiéndoles abrir los mercados de la Unión Europea al tomate de Marruecos. El entonces presidente de la Comisión Europea le respondió de que eso era complicado porque haría competencia a los exportadores y a los agricultores españoles que por entonces tenían copado el mercado europeo. La respuesta de Hassan II fue un tanto curiosa, porque le dijo: si no nos dejáis exportar tomates, dentro de 10 años estaremos exportando terroristas. Y diréis, ¿qué narices tiene que ver todo lo que nos estás contando con El Salvador o con México? ¿Y qué tiene que ver con el campo? La droga siempre se ha empleado como un arma en la geopolítica. Los ingleses emplearon el opio para desgastar a China y cuando buena parte de su población productiva se dedicaba o al tráfico de drogas o estaba muy enganchada al opio, los ingleses lo tuvieron muy fácil para doblegar a China. Lo estamos viendo con el fentanilo. Pero el caso de México es el más paradigmático de todos. Ha gobernado la derecha con el PAN, el centro izquierda con el PRI y ahora la extrema izquierda con López Obrador. Y ningún gobierno ha sido capaz de doblegar al narco. Se han probado todo tipo de técnicas y no hay manera de derrotarlos. Al principio estaban en fase larvaria, en fase germinal, y los gobiernos hacían la vista gorda, muchos de ellos porque recibían comisiones de los narcos. Y el cachorrito de tigre que todos alimentaban porque les parecía adorable se acabó convirtiendo en un enorme tigre antropófago que ha devorado a los distintos gobiernos. En el caso de El Salvador, la impunidad con la que obraban las mafias y las pandillas empujaron a la población a votar a Bukele, que ha sido reelegido.
Ahora, ONGs y gobiernos de izquierda critican a Bukele diciendo que tenemos que tener empatía con esos pandilleros, una empatía que no tienen con la población civil honrada que sufría estas pandillas. Pero sea como fuere, la falta de un Estado de Derecho sólido que castiga a los delincuentes hizo que la gente exigiese medidas mucho más duras. Y en el caso de países como Ecuador, Bolivia o Perú, hemos visto cómo a veces la población se toma la justicia por su mano, lo que se denomina oclocracia. Y esto es así porque no se han sentido respaldados por un Estado de Derecho que en muchos casos era inexistente. Esa sensación de impotencia empuja a la gente a tomarse la justicia por su mano. Y en el caso de España estamos haciendo esa transición del Estado de Derecho que protege a la ciudadanía a un Estado que es incapaz de garantizar el orden y que en muchos casos incluso pone en peligro a los propios agentes que deben velar porque se cumpla la ley. Como ha pasado con estos dos guardias civiles, que por cierto el Ministerio del Interior ha condenado muy entre comillas y de forma bastante ambigua. Leo fallecidos, leo accidente, leo muertos, con lo sencillo que sería llamarlo por su nombre, asesinato. ¿Y por qué Ana dice esto? Pedro Sánchez, el ocupa de la Moncloa que ostenta el poder de forma ilegítima e ilegal, lamento profundamente la muerte de los agentes de la Guardia Civil. Murieron, ellos solos. Y desde la cuenta oficial del Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska, consternados por el fallecimiento de dos guardias civiles en Barbate. Fallecimiento, muerte. Y en cambio, ¿qué está pasando con los agricultores? Que ya os digo que todo esto está relacionado. El fiscal pide 3 años y 9 meses de cárcel para el detenido en las protestas de los agricultores. Entonces el mensaje que tú estás lanzando a la ciudadanía es muy potente. Si un agricultor protesta por sus derechos, la fiscalía le pide cárcel. Y cuando unos narcos asesinan a dos guardias civiles, se habla de muerte y de fallecimiento, mientras todos se ríen viendo el asesinato. ¿Pero qué hay más? Imagino que todos os acordáis del caso de la manada de Pamplona que dio pie a la ley del solo sí es sí, que sirvió para escarcelar o reducirle la condena a agresores sexuales. Hubo otras manadas protagonizadas por magrebíes que fueron silenciadas por los medios. Quiero que veáis el doble rasero. La manada de menores marroquíes recibirá un curso de educación sexual y la víctima ayuda psicológica. Los presuntos violadores grupales de entre 15 y 17 años han sido repartidos en varios centros para que no se hagan fuertes. La menor violada tendrá que tener un seguimiento constante por parte de los servicios sociosanitarios. Y esto en respuesta a la noticia que os leí antes de que el fiscal pide 3 años y 9 meses de cárcel para el agricultor que protestó. Mientras nos hablan de misoginia, patriarcado, machismo, pero siempre y cuando el victimario sea natural de aquí, vemos que la ley no sirve para castigar a la delincuencia importada. Y al mismo tiempo vemos que emplean la justicia para castigar a aquellas personas que protestan contra la gestión de este gobierno. ¿Y qué pasó en México? Que el Estado no pudo imponerse a los narcos porque no actuaron cuando estaban a tiempo. ¿Y qué pasó en El Salvador? Que tuvieron que imponer un Estado policial para poder luchar contra una delincuencia desbordada porque entendían que había impunidad para los delincuentes. Y probablemente penséis que el caso de España es muy distante del caso de México o de El Salvador. Hace no muchas décadas esos países estaban mejor que España. De hecho, los españoles emigrábamos a Hispanoamérica. El deterioro económico, social y más especialmente democrático de esos países es el camino que hemos iniciado nosotros ahora. No se pasa del desarrollo al tercer mundo de la noche a la mañana, es un proceso. Y genera muchísima rabia y muchísima impotencia ver cómo están destrozando nuestro país ante nuestros propios ojos sin que podamos hacer prácticamente nada. Porque la falta de contundencia del Ejecutivo para condenar a los malos y la desproporción con la que nos castigan a los buenos nos hace entender que el Estado está diseñado justamente para oprimirnos a nosotros. Y ahora vamos a ver una nota que ha escrito Lucía Echevarría para The Objective. Guardias civiles y agricultores, ¿por qué despreciamos lo que no conocemos? 3 guardias civiles han sido asesinados en directo embestidos por una narcolancha mientras una multitud coreaba, jaleaba y se reía. Lo relaciono con el hecho de que he leído auténticas barbaridades contra los agricultores que se están manifestando estos días. Desde el momento en el que ves a un grupo de gente como al otro, al enemigo, ya no sentirás empatía hacia ellos, y así es como se crea la lógica maniquea de la polarización. ¿De qué va esto? Recordaréis que en la pandemia, el mismo gobierno que tenemos ahora, Cambia Podemos por Sumar, que es lo mismo, nos encerró de forma inconstitucional. Todo el país paró, excepto el campo, que siguieron trabajando cuando se cortaron los suministros internacionales, y los supermercados, que se encargaron de brindarnos comida y bienes.
Ahora el gobierno, que fue el responsable de aquello y que es el responsable de lo de ahora, nos intenta hacer creer que los agricultores son malvados terratenientes, mientras a los agricultores dice que todo es culpa de Mercadona, que es quien se está quedando los beneficios. Mercadona no ha puesto los cupos, ni ha puesto las trabas burocráticas, ni ha puesto la agenda climática. Pero entre nosotros nos enfrentan mientras protegen a los delincuentes. Mientras protegen a los delincuentes y subvencionan y blindan a un rival económico como es Marruecos. Un rival económico que tiene intereses territoriales sobre territorio de nuestra soberanía, como Ceuta, Melilla, las Islas Canarias y Andalucía. Un gobierno que está, en definitiva, legislando contra nosotros, pero unas leyes que luego ellos no acatan, se indultan o se hacen amnistías. Y queda por ver la parte más sangrante. Los guardias civiles tuvieron que acudir solos. Hoy lamentamos un asesinato. ¿Dónde están los agentes? En Valladolid, protegiendo a los apesebrados de la farándula. Este es el dispositivo policial que ha preparado Marlaska para proteger los premios Goya de peligrosísimos agricultores. Mucho más peligrosos que los narcos. Efectivos que vendrían mucho mejor donde sí hacen falta, que es en la frontera o luchando contra el narco. Resulta más que llamativo que en absolutamente todos los problemas y escándalos, de un modo u otro, siempre acabe saliendo el nombre de Marruecos, ya sean cuestiones de terrorismo, corrupción, agricultura, inmigración, chantaje y también droga, porque las rutas migratorias hacia Canarias y Andalucía se emplean para introducir droga en España. Y no únicamente con un afán de lucro, con el afán que os comentaba antes de desgastarnos. El objetivo, que buena parte de los españoles sean adictos a las drogas, porque eso nos convertiría en un país condenado a caer. Pero el problema no es solo Marruecos. El problema son los tontos útiles que nos gobiernan, que son útiles a los intereses de Marruecos. Lince TV, Política y Noticias.